Armando, ¿cómo vas? Ricardo, ¿cómo has estado? Muy bien, muy bien. Vamos a hablar hoy del tema de metro y movilidad y cómo podemos ver ese tema dentro del programa de posgrado, dentro de los programas de maestría y de especialización en evaluación y desarrollo de proyectos que tenemos en la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario. Maravilloso tema, además está en tendencia ahorita. En todos los medios básicamente se ha hablado del asunto. Sí, y estamos hablando de estructuración y cómo nacen los proyectos. Entonces, cuando hablamos de movilidad, entonces recuerdo que Santa Rosa de Viterbo, allá nació el presidente Rafael Reyes, que fue presidente comenzando el siglo XX en Boyacá, y se decidió pavimentar la primera carretera en Colombia. Y la primera carretera que se pavimentó fue la carretera entre Bogotá y Santa Rosa de Viterbo, porque de allá era el presidente. Entonces, esa forma de tomar decisiones con los proyectos es bastante particular, muy política. Menos mal traes ese tema a colación porque en realidad en la actualidad se siguen tomando las decisiones de esa manera. Es decir, cuando se quiere afrontar un proyecto, cuando se quiere desarrollar una gran obra de infraestructura, parecido a lo que sucedió con esa primera carretera que querían pavimentar, se hace pensando en la decisión de un político, no necesariamente afrontando el desarrollo de estudios y las conclusiones de equipos técnicos. Bien, sí, eso me trae a colación un dicho que hay en proyectos que dice: cuando estés en el proyecto, nunca invites al alcalde. Nunca invites al político. Exactamente, porque es que está la tendencia, esa tendencia la tenemos todos, de intervenir en el proyecto. Entonces nos gusta decir, mire, ¿por qué no ponemos construyendo la casa de campo, digamos? Entonces, ¿por qué no ponemos la ventana más bien a este lado y no como la propuso el arquitecto aquí? ¿Sí? Entonces, es una tendencia y es la falta de respeto en esa posición técnica y se vuelve más un servilismo. Como el alcalde dice, hagamos esto así, entonces yo como técnico pues le soporto esa decisión. Lo valido. Eso que mencionas es muy interesante para empezar a hablar de lo que está pasando en las distintas ciudades del país, es decir, lo que está pasando en movilidad y particularmente lo que ha pasado con la primera línea del metro en Bogotá, que tiene mucha relación con ese caso que mencionabas en términos de decisiones políticas versus decisiones técnicas. ¿Qué te parece si afrontamos ese tema? Me parece muy bien. ¿Cómo llevo el tema a la mesa? O sea, yo puedo escuchar ideas, o sea, yo puedo escuchar al alcalde, puedo escuchar al ministro, puedo escuchar al director que tiene ideas, ¿sí? Una idea no la puedo descartar así nomás, pero en la estructuración yo tengo que pensar en qué es lo que quiero resolver, ¿cierto? Claro. Y para eso, y tengo que tener el espectro muy amplio porque puedo tener diferentes alternativas. Por supuesto. Y las tengo que analizar. Por ejemplo, miremos el caso de Bogotá. Entonces Bogotá, en términos de movilidad, no solamente Bogotá, sino Colombia. Colombia, en términos de transporte y movilidad, es un país de cola, de tabla en los rankings del mundo en todas las dimensiones. Estamos atrás en índice logístico, estamos de hecho ahí ni siquiera raspando, sino perdiendo la nota, de 0 a 5 estamos en 2.9. Adicionalmente, en calidad de las vías estamos en la cola del mundo en lo que tiene que ver con transporte en el país. Bogotá, Medellín y las distintas grandes ciudades del país siempre quedan en la cola de todos los índices en lo que tiene que ver con transporte masivo, con transporte individual. Entonces la pregunta es, en el marco de lo que estamos discutiendo, ¿cómo llegamos ahí? ¿Por qué nos ubicamos
en ese sitio sí se suponía o se supone que hemos venido tomando decisiones para solucionar esas problemáticas, para precisamente tener una movilidad acorde con las necesidades de la ciudadanía. ¿Por qué nos ubicamos ahí? Pues básicamente porque estamos dejando que el alcalde entre a la discusión. El político. El político. Sí, estoy diciendo es el alcalde entre comillas. El político, que en muchos casos pues ha sido el ministro, inclusive el presidente en su momento, en toda la historia. Pero entonces es que los proyectos nacen a partir de la problemática o de la idea, y los proyectos hay que diagnosticarlos de manera adecuada. Tengo que saber cuál es mi problemática. Por ejemplo, estoy en la cola y yo quiero dejar de ser de la cola, ¿sí? Entonces quiero mejorar la movilidad. Entonces necesito diagnosticar de manera adecuada, un diagnóstico adecuado. Y del diagnóstico, buscar referentes. ¿Qué pasa en el mundo? ¿Cómo se resuelve esa problemática en el mundo? Los que están en la cabeza en esa lista, ¿qué han hecho? ¿Sí? Por ejemplo, en el caso del metro, la mayoría de los metros del mundo los han hecho subterráneos. ¿Sí? Así es. Los que se hicieron elevados en un momento dado ya han soterrado buena parte de esas líneas. Hay algunas líneas elevadas, pues eso es innegable, ¿sí? Y hay algunas soluciones que han sido diferentes al metro como tal, pero el metro ya en Bogotá lo venimos diciendo desde hace más de 100 años, que la solución del transporte masivo es con un sistema férreo, ¿sí? Con un sistema férreo. De hecho, muchos países antes que nosotros han llegado a esa solución. Nosotros de hecho vamos en contravía del mundo, y vamos en contravía por una especie de cultura que tenemos a la hora de estructurar proyectos que hemos discutido en distintas conversaciones. Y es que nosotros tenemos en la cabeza que los proyectos se desarrollan pensando en cuánta plata tengo en el bolsillo, y eso no tiene sentido. Los proyectos se desarrollan pensando en qué es lo que quiero solucionar, qué es lo que quiero lograr, y luego hago algo muy importante que se llama estructuración financiera, ingeniería financiera, toda la lógica de Project Finance, para establecer cómo logramos solucionar lo que tenemos que solucionar de manera sostenible desde el punto de vista financiero. Entonces no es tengo 100 pesos en el bolsillo, entonces me alcanza para tal cosa. No tengo plata para un metro, entonces montemos un BRT porque no me alcanzó para el resto. No es esa la dinámica, esa cultura la tenemos metida. ¿Y cuál es el resultado? Una ciudad o una serie de ciudades con sistemas completamente subdimensionados en lo que tiene que ver con transporte masivo, que gestionamos además con una medida muy agresiva que se denomina pico y placa, que lleva más de 20 años. Es decir, no tenemos la capacidad suficiente para movilizar de manera masiva a toda la ciudad, las personas buscan modos individuales y lo que hacemos es restringirlos. Bien, pero entonces la estructuración del proyecto, que está enfocada a resolver el tema de movilidad, no a construir un BRT o a construir inclusive una línea de metro, tiene que estar pensada en cómo llego a una estructura que implique los ingresos, que implique los egresos y el largo plazo. O sea, yo tengo que entenderlo a largo plazo, porque la ciudad es dinámica, va creciendo, cada vez es más grande, cada vez es más densa. Entonces yo necesito ver algunos elementos adicionales, componentes adicionales dentro del proyecto. Por ejemplo, el desarrollo urbano. El desarrollo urbano, que está directamente relacionado con una buena solución de movilidad, pues en la ciudad se puede lucrar de eso para sostener la primera línea y para financiar las siguientes. De hecho, Ricardo, acuérdate que en discusiones pasadas técnicas en todo este proceso de estructuración de metro, contigo planteamos todo eso que hoy día llaman captura de valor. Es decir,
si yo voy a estructurar un proyecto metro y voy a tener inconvenientes en términos de recuperar esa inversión a través de tarifa, pues ¿por qué no busco otros ingresos vinculando otras líneas de negocio? ¿Por qué no soy un desarrollador inmobiliario dentro del proyecto? ¿Por qué no construyo centros comerciales más allá de las estaciones? Y materializo todos esos ingresos que me pueden hacer sostenible en algún sentido o mitigar la sostenibilidad de un proyecto como ese. Pero acá tenemos de nuevo la cultura se mete. No, eso no se puede hacer. En proyectos y en ingeniería todo se puede hacer. Ahí es que ingeniarlo. Hay que estructurarlo. Es que no, lo que pensamos más es, si tengo 100, ¿cómo los puedo gastar? ¿Sí? ¿Hasta dónde me da? Inclusive llegamos a soluciones que no tienen que al final dice uno, ¿y esto para qué lo hice? ¿Para qué se hizo? Porque no me alcanzaba la plata, entonces yo es que hice esto porque no me alcanzaba la plata. Entonces termino con un BRT en Bogotá completamente subdimensionado, con colas, con riesgos que eso implica, con el bienestar de la gente por el suelo, y de hecho, y seguimos haciendo. Y aumentando pico y placa. Yo siempre pongo un ejemplo, y es que nosotros en proyectos tenemos el pensamiento de esa persona que va a construir su casa y la hace por pisos. No, primero echemos la primera placa y crece la familia, entonces le echa otra placa y sigue creciendo la familia y echa otra placa y va armando la casa, pero la casa queda pues mal construida. Entonces la pregunta que uno se hace, ¿por qué desde el principio, si sabía que iba a tener una familia grande, por qué no plantea la casa completa y hace toda la estructuración financiera, se endeuda, en fin, para tener esa casa en toda su extensión? Entonces en proyectos hacemos lo mismo que haríamos con la familia en las casas de construcciones cuestionables. Sí, yo creo que que tenemos mucho miedo tenemos mucho miedo al futuro, le tenemos mucho miedo a la planeación, no planeamos en el largo plazo, no pensamos en que la ciudad pasa de 4 millones de habitantes a 8 millones de habitantes en un periodo de tiempo, no pensamos en que la gente necesita bienestar, y entonces terminamos con soluciones cortas, subdimensionadas, con el problema dejándoselo al siguiente administrador. ¿Sí? Sí, yo creo que también sería bueno que planteáramos cómo corregirlo, ¿no? Es decir, cómo solucionamos eso. Entonces tú hablabas de planeación, pero también hay otras maneras que, digamos, se pueden madurar al interior de los distintos actores que tienen responsabilidad en la estructuración de proyectos. Y uno es modificar toda la lógica de estructuración actual, cómo se hace, cómo se desarrolla, empezando por modificar la cultura. Entonces lo que tú mencionas, si yo voy a desarrollar el tema metro en Bogotá, pues de una vez pienso en una red completa, la que va a necesitar la ciudad a 100 años, a 50 años, y empiezo a construir por etapas, pero teniendo claro cómo hago el cierre financiero de toda esa red y cómo garantizo que funcione. Y lo puedo hacer con carreteras, con puertos, con todo. De hecho, en Colombia se hacen los planes, el problema es que no se cumplen. Pero el largo plazo, la perspectiva, ese futuro, esa apuesta, no le apostamos, porque entre otras hay otro elemento, es el beneficio-costo o el valor presente que tiene las decisiones que me traen soluciones cortas. Entonces, si esta solución corta me trae un beneficio político, pues entonces hago la solución corta. ¿Para qué me voy a desgastar? Sí, porque, y lo estamos viendo pues particularmente con el proyecto Metro. El proyecto Metro fue un alcalde el que lo contrató, fue otro alcalde el que hizo el cierre financiero, y es otro alcalde el que está viendo las columnas levantadas, y va a ser otro alcalde el que va a ver ya el tren moviéndose, y eso les duele mucho. Les duele mucho porque no les reporta votos. Entonces lo que habría que concluir, ya para cerrar nuestra interesante discusión, es que tenemos que sacar a los políticos de los proyectos.
No más carreteras hechas porque el político vive allá. No más decisiones impuestas porque al político le reporta votos esa decisión. Lo que importa es el bienestar de las personas. Los políticos son una circunstancia, son empleados de las personas, de hecho. Entonces, dejar de pensar en ellos, dejar de normalizar el hecho de que ellos tomen decisiones y esas decisiones dejárselo a los técnicos. Muy bien. Muy bien, muchas gracias, Ricardo, un placer de nuevo.